Y después de dejar el tema del deporte de lado, es momento de presentarles un tema que llama bastante la atención. Y para todos los conocedores en el ámbito legal y seguramente también las personas acérrimas y que todavía tienen la esperanza de que el gobernador de Santa Cruz salga, esta es una esperanza. ¿Por qué? Porque al ex gobernador o prefecto, como se le decía en aquellos tiempos, el señor Leopoldo Fernández, justamente, estaba preso por una razón que hasta ahora se le encontraba responsabilidades en la justicia ordinaria. Bueno, después de tanto tiempo se determinó que ya no tenga curso, que ya no se le dé curso, mejor dicho, en la justicia ordinaria y que ahora vaya con juicio de responsabilidades. En esta mañana nosotros conversaremos con el señor Javier Limpia justamente para que nos pueda meter en contexto y nos pueda hacer entender más de lo que ya nosotros pudimos haberle expresado en esta analogía a la entrevista. Buenos días, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. ¿Qué opinión le merece esto después de tanto tiempo? 17 años para ser preciso desde el suceso que lo lleva al señor Leopoldo a la cárcel. Cuénteme. Muy a la boliviana, ¿no? Contradictorio y curioso que un día antes creo, un día antes o 2 días antes del 6 de agosto, donde cumplimos 200 años de vida de esta República de Bolivia, 180 años y 20 años de Estado plurinacional, tengamos que ver esta clase de decisiones judiciales. Bolivia no protege a sus ciudadanos, los persigue. Bolivia no cobija y no cumple con su función de república, con su función de país, de respetar las normas y de llevar adelante debidos procesos. Lo sucedido con el ex prefecto electo, porque él era prefecto electo en ese entonces, elegido por el voto popular, don Leopoldo Fernández, es un caso más de los tantos de la persecución judicial y de la instrumentalización de la justicia para perseguir al político. Y eso fue la marca registrada de quién, del levismo, del masismo, de este masismo que se quiere hacer reelegir electoralmente en este próximo 17 de agosto, en sus distintas versiones, ¿no? Pero sí, es un ejemplo claro y notorio de cómo se administra la justicia en este país. Y bueno, como vos bien lo dijiste, el caso más notorio inclusive y más importante, que lo estamos viviendo más en este momento, es el caso del gobernador Luis Fernando Camacho, que ha sido secuestrado, ha sido llevado de manera violenta a una cárcel de máxima seguridad. ¿Quién entiende eso? Un gobernador electo en funciones, agarran, se lo secuestran y de las patillas se lo llevan a Chonchocoro, donde están los asesinos, los maleantes, los narcotraficantes. ¿Qué tiene que hacer un gobernador electo en una cárcel de máxima seguridad? Entonces es una mala, de las tantísimas malas señales que ha dado esta nuestra Bolivia, justo 2 días antes del 6 de agosto del Bicentenario, que haya esta clase de decisiones judiciales. No es un triunfo, es una demostración que en este país la justicia está podrida, no sirve, de que hay una asociación delictuosa entre el poder político y los administradores de justicia. Javier, todo lo que usted explicaba, la verdad que, claro, lo deja a uno impactado y hace un recorrido por lo sucedido y lo que implica legalmente todo lo que usted nos decía. Prácticamente, si esto no es una victoria, ¿cómo se lo puede denominar? Como la representación de un instrumento legal que ya no da para más y que está creyendo de que con estas decisiones se puede reincursar, ¿o cuál es la lectura que hay que hacer en ese lado? Victoria no es, en absoluto. Es decir, Leopoldo Fernández sufrió, estuvo en cárcel, tuvo una sentencia totalmente irregular e injusta. Entonces, tratar de enmendar algo, sí, nunca es tarde, digamos, nunca es tarde, pero no es una victoria. Repito lo que dije hace algún momento. Aquí, en este país,
la justicia no sirve. Se ha instrumentalizado la justicia para perseguir a quien le da la gana de perseguir. Y no solo eso. Un país que se considera como tal y que supuestamente está celebrando 200 años de independencia, yo no quiero usar las palabras de la presidenta de Perú, fallido. No quiero usar esas palabras. Pero sí es un país que no está cumpliendo con sus ciudadanos. Desde un taxista, sin despreciar, o de cualquier ciudadano no tan notorio, hasta un gobernador electo o un prefecto electo o cualquier persona es vulnerable a ser triturado por la justicia corrupta, por la justicia injusta. Vaya el término, el oxímoron, la contradicción. Un país donde vos sos político y quiere decir de que es una profesión de altísimo riesgo, porque si sos opositor viene el poder político y te persigue. Entonces voy a insistir en eso. Don Leopoldo Fernández fue víctima. Una de las primeras víctimas, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto? ¿17 años decía? Sí, hace 17 años. Correcto. Sucedió ese triste caso montado. Y de ahí el masismo, el levismo, nosotros los bolivianos sufrimos una sucesión de casos montados. Después de eso vino el caso de las Américas. Recuerden, ese famoso falso caso terrorista, donde familias enteras se desintegraron, donde asesinaron a 3 ciudadanos extranjeros, montaron todo eso de manera burda y torpe. Y así una sucesión de montajes judiciales, criminales. Y bueno, el último caso, como hemos dicho, es el caso de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar y bueno, yo creo que la responsabilidad es pues del ciudadano, ¿no? El ciudadano en más de una ocasión lo eligió a Evo Morales, eligió al masismo, estaba contento con el masismo, dejaba que el masismo haga lo que hizo. Entonces, hay una opción este 17 de agosto para que eso cambie. Hay que cambiar mucho en este país, muchísimas cosas. Una de ellas es la elección de magistrados, de altos magistrados, de las altas cortes de justicia de este país. Claro. Javier, todo lo que dice la verdad que llama bastante la atención y tiene mucho sentido. Quiero consultarle puntualmente, ¿usted cree que esto del señor Leopoldo le favorece a Luis Fernando, le favorece a la señora Yanine Áñez, a Marco Pumari, a estos denominados presos políticos? ¿Cree que es un camino por el cual se pueda legalmente encontrar también viabilidad para estos procesos? Obviamente que sí. Obviamente que sí. La expresidenta Yanine Áñez ha sido juzgada y sentenciada de manera express, de manera ilegal e irregular. Esa pobre señora no pisó nunca un estrado judicial con la excusa de que había pandemia. Cuando el reglamento y las normas indican de que todos los procesos tienen que ser presenciales. Además, nunca se cumplió el debido proceso, etcétera, etcétera. Claro que sirve, claro que sirve. Luis Fernando debería estar libre hace mucho tiempo. Pues no le da la gana. No le da la gana a este gobierno de Luis Arce, este gobierno masista. Entonces, ahora, yo siempre he escuchado una frase, ¿no? Una golondrina no hace verano. Ayuda para la familia de don Leopoldo Fernández. Ahora fíjense una cosa, mire de injusto que es este tema. A don Leopoldo Fernández de igual forma lo aprenden de una manera humillante, toman militarmente Pando, mueren más de 10, 15 personas en el Porvenir, ¿sí? Y después de 17 años
la justicia le dice, ¿saben qué, señor Fernández? Va a disculpar, usted merecía caso de corte, vuélvanle a hacer un juicio de responsabilidades. Vean lo injusto y yo no sé qué término usar, ¿no? Porque la sugerencia es, ¿saben qué? Lo que le hicieron están mal hecho, vuélvanle a hacer un juicio de responsabilidades. Es decir, yo no sé si aplaudir o qué, digamos, ¿no ves? Entonces, esto está podrido hasta lo más profundo de las raíces de la justicia. Sirve a tu pregunta en muchísimos casos. Obviamente en el caso más importante que más nos aflige los cruceños, que no tenemos muchas cosas que celebrar hoy 6 de agosto, en el caso de Luis Fernando Camacho. Y obviamente en los demás casos de persecución judicial, pero así hay un montón de otros casos, ¿no? Yo recuerdo cuando cae y huye Evo Morales, al tiempito se hizo justicia con el falso caso terrorismo montado, donde mucha gente todavía fue perseguida, donde Esbonco estuvo preso 10 años y así unos cuantos más, digamos. Entonces, sí, sirve, es un ejemplo más en el estado de situación, y yo lo tomaría más como una llamada de atención y un ejemplo para los bolivianos. ¿Saben qué, amigos bolivianos, conciudadanos bolivianos? Vivimos en un estado que tiene 200 años de vida, donde su justicia no sirve, está podrida. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Quiero agradecerle por su tiempo, Javier, siempre tan directo y puntual usted con sus declaraciones. Tenga un buen feriado largo. Gracias.